Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa en el que hoy vamos a poner el foco fuera de nuestras fronteras. Vamos a ir hasta Ucrania y también a Venezuela. Para hablar de las ayudas, de la solidaridad española, está con nosotros Carmen María García, a la que ya damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias, María José. Siempre has sido y eres una mujer comprometida. En esta ocasión te entrevisto como presidenta de la plataforma Sporti, ahora contaremos. Y bueno, pues darte la enhorabuena por no quedarte inmóvil ante todos estos horrores que estamos viendo. Y si hablamos de horrores, pues mira por dónde, qué pena, tenemos que hablar también de Venezuela. Con nosotros está William Cárdenas. William, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, María José? Encantada de tenerte aquí y de hablar en profundidad de un personaje sobre el que me pusiste tú en la pista, y una persona, porque a veces cuando dice personaje igual hoy en día puede ser, ¿no?, entenderlo como algo, no sé, una connotación negativa, quizá, no lo sé, que es Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, un tipo valiente, que parece que no anda con medias tintas después de muchos años de, digamos, pues otros fiscales que templaban gaitas, y así no se consigue nada, porque entonces lo que hacemos es pues decir, ay, pues hay una Corte Penal Internacional, pero en la práctica pues no sirve. Así que hablaremos en profundidad de él y, como es habitual en este programa, os podéis preguntar y yo agradeceré que respondáis. Claro. William Cárdenas es abogado, torero, porque eso no se deja de ser nunca. Y cuéntanos un poquito antes, para poner antecedentes, para quien no lo tenga claro, la Corte Penal Internacional, como los dos fiscales anteriores que han habido y más o menos los periodos y lo que ha sucedido en esos periodos, para dar la verdadera dimensión que tiene ahora Karim Khan. Bueno, mira, lo primero que hay que significar es que esto de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el año 2002, el 1 de julio del año 2002, el Tratado de Roma se había firmado en 1998, el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, es el primer intento de la comunidad internacional por tener un órgano jurisdiccional que investigue los peores crímenes contra la humanidad, incluidos genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, que permita que exista un tribunal preexistente hasta principios de este siglo XXI. Todos los intentos anteriores de la justicia universal pasaban por ser creados post-conflicto. Post-conflicto, en este caso no. En este caso, la comunidad internacional, a través de ese tratado, se puso de acuerdo para decir, no, ya tenemos que tener un órgano que vele por estos hechos que ocurren con alguna frecuencia y que causan tanto daño y tanto dolor. Entonces, bueno, ese órgano tiene, por supuesto, la Corte, sus magistrados, pero tiene un funcionario que es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Es un hombre que tiene el monopolio de la acción penal, es el que acusa, el que formula los cargos, el que ratifica esos cargos, el que en el juicio, una vez que se abre el juicio, el que tiene que demostrar la responsabilidad penal de las personas que hayan sido imputadas, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con la Corte y la mala suerte que hemos tenido es que esos fiscales, o el fiscal en sus funciones dura 9 años. O sea, dura lo mismo que duran los magistrados. Pero en este caso, en el caso venezolano específicamente, hemos tenido la mala suerte de tener los dos fiscales anteriores, Luis Moreno Ocampo, un señor
argentino vinculado al kirchnerismo, y la que lo secundó, sí. ¿no? La que lo sustituyó una vez que se le venció su plazo de 9 años, era una señora gambiana que había sido su segunda. Entonces, hemos tenido que soportar 18 años Lo mismo. de impunidad. O sea, no ha habido ninguna atención para la demanda de justicia que se ha presentado de Venezuela. Porque estos no actúan de oficio, no lo sé si deberían, sino que muchas asociaciones, Sí. movimientos venezolanos han acudido a esa Corte Penal Internacional con pruebas, con evidencias, Sí. y se han pasado 18 años. Y nada, no hicieron absolutamente nada. En los caminos para para poner en marcha a la Corte pasan por, pueden ser los estados parte, los que denuncien, puede ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pueden ser los particulares, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Pero en el caso de Venezuela hemos estado los particulares atravesando un desierto larguísimo, y no fue hasta el año 2018 cuando 6 estados parte, Colombia, Canadá, Perú, Argentina, Chile y Paraguay, formularon una denuncia contra Nicolás Maduro y la cadena de mando que lo acompaña como cómplice de crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, cuando venció el lapso de la señora Bensouda, se hizo la elección del nuevo fiscal y recayó en este señor, un abogado británico con muchísima experiencia en juicios, no solo en la Corte Penal Internacional, sino en otros órganos jurisdiccionales, en el Tribunal para la Yugoslavia, en el Tribunal de Ruanda, en lo de Sierra Leona. O sea, es un hombre curtido en esto, Sí. que tiene fama de ser un abogado extraordinariamente exigente e inteligente. Entonces, que ha actuado defendiendo y acusando, ha estado en las dos posiciones, un tipo muy curtido. Y bueno, ahora es el fiscal. Y resulta que va a cumplir 9 meses en el cargo. Y en 9 meses ha hecho lo que no hicieron los otros. En 18 años. En 18 años. En 9 meses ha puesto a funcionar la causa, abrió la investigación. El 3 de noviembre se fue a Caracas y tenía a Maduro aquí, y el fiscal le dijo, mire, vamos a abrir la investigación. Y Maduro, no, vamos a abrir la investigación. Pero se fue a Caracas a decírselo. Y se lo dijo en Caracas. Importantes son las personas, ¿no? Que tenemos Sí. enfrente de algún cargo, porque si no Claro. se hubieran sido 18, no. No, Vete a no saber. Es que justo, Carmen, estábamos hablando antes de empezar el programa, que estábamos haciendo nuestras reflexiones, el tener personas decididas y preparadas, Claro. ¿verdad? En todo en la vida. Efectivamente. Claro, Es que y- eso es importante, porque si no, nunca se avanza, nunca se resuelven esos casos que en Venezuela, nunca se resuelve nada, ni siquiera resuelves los problemas que tienes en casa, ¿no? Es fundamental tener personas preparadas y comprometidas, no comprometidas políticamente, porque era lo que venía ocurriendo. También es verdad que vamos a ver el recorrido, ¿no? Porque son 9 meses a ver hasta cuándo le dejan. Él que tiene no que 9 quiera. años. No, él tiene 9 años y está empezando, ¿no? Claro. Y ese día, el 3 de noviembre, estuvo en Caracas y le abrió la investigación, Claro. para sorpresa de Maduro y toda su camarilla, ¿no? Bueno, quedaron allí descompuestos, y ahora acaba de estar en Caracas ¿Otra la vez? semana pasada. Acaba de estar la semana pasada atendiendo el compromiso que asumieron el 3 de noviembre, es mano de hierro en guante de seda. Él logró el 3 de noviembre un compromiso. Usted colabora conmigo, que le conviene. Colabore conmigo. Y entonces en ese colabore conmigo hay un acuerdo en el que el gobierno de Venezuela se compromete a dar facilidades al cumplimiento del mandato del fiscal. Entonces, la medida que anunció la semana pasada fue que va a instalar una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Eso significa para las víctimas un paso extraordinario, Claro, porque claro. todo lo que hemos hecho, los que hemos estado en esto, lo hemos hecho en la distancia, llegando a La Haya. No, allí van a tener en Venezuela a los funcionarios con inmunidad diplomática, ¿no?
para atender a las personas que tengan algo que decir, que tengan testimonios que ofrecer, que tengan pruebas que presentar, que tengan denuncias, ¿verdad? ¿Y tú crees que Maduro no va a hacer nada con eso? Bueno, ese es el reto, pero cuando esté el órgano allí instalado, ¿qué puede hacer? Como lo expulse, desde La Haya le van a... entonces va a ser mucha más complicada la vida para Maduro. Hizo esto, anunció que ya se va a instalar la visita. Eso conlleva una cesión de soberanía. O sea, te están diciendo, mira, tus órganos, tu justicia penal no funciona. Sí, es como que tuviera una embajada, digamos, en Claro, Venezuela. y una tutela sobre el Tribunal Supremo de Justicia, sobre los tribunales penales, y una tutela que la vas a tener allí, al lado, controlándote y investigando los crímenes de lesa humanidad. Eso lo ha logrado este señor porque tiene muchísima experiencia trabajando con delincuentes, con criminales, ¿no? Y porque se implica. Y porque se implica, porque claro. Él va a cobrar lo mismo y tendría menos disgustos. Claro. Él, en esto, es que lo tenemos nosotros en Venezuela, lo hemos estado sufriendo. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiso intervenir, bueno, enseguida se retiraron de la Corte, mandaron todo al diablo, no aceptan las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amigo, ahora va a tener usted allí no solo a la Corte Penal, van a estar funcionarios de Naciones Unidas que van a estar en esa oficina y que van a estar pidiendo que les rindan cuenta sobre lo que ha pasado, ¿no? Como decía Carmen, desde luego él ha dicho una cosa, ha dado un plazo, porque la otra vez que me hablaste dio un plazo, y le dije, William, cuando se cumpla vienes a contarlo. Y efectivamente no se ha dilatado, que podía haberlo dilatado por mil excusas. Y dice que va a abrir esa oficina. Yo estoy con Carmen, vamos a ver cuánto tiempo se lo dejan hacer, pero ahí estaríamos en otro escenario. Y luego estaba pensando también por Cuba, que sabes que está habiendo un montón de detenciones y además de menores con una cantidad de años en la cárcel, que yo creo que ya no tienen cárceles donde meter tanta gente. Y todos estos países comunistas y todas estas dictaduras funcionan con los chivatos de barrio, les ponen unos nombres muy importantes y que son los que a lo mejor llevan los zapatos que no pueden llevar los otros, de marca y todas esas cosas. Pero claro, si tienen que ir a esa oficina a denunciar y va a haber un chivato que ha dicho este va a ir, o sea, quiero decir, esto... Ahora, William, la que viene es buena, ¿eh? Va a ser muy importante. Nosotros tenemos una organización que se llama el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela y acabamos de sacar una declaración en la que le pedimos al fiscal, por un lado, que facilite ese contacto entre víctimas y funcionarios, ¿verdad? Claro. Pero que a la vez le dé las garantías a las personas que van a rendir allí sus testimonios para que no puedan ser objeto de represalias por parte del régimen. Claro, porque todos sabemos que los militares y los funcionarios están de un lado solo, ¿no? Y que no te atreves muchas veces a poder contactar ni con el militar ni con el funcionario porque las represalias luego en la cárcel o las familias, que ya ni la cárcel, bueno, pues te las has ganado, pero las familias es más importante. Claro, pero ahí es donde está la audacia de haber logrado incluso la colaboración. Si Maduro estaba de lo más sonreído, incluso incurrió en una actitud bochornosa, ¿no? Estaba así como estamos nosotros, estaba el fiscal y Maduro empezó a jugar con su silla giratoria, ¿no? Para tratar de restarle prestancia al acto. Son los nervios, el miedo que están empezando a sentir. Y en el grupo que estaba allí estaba la esposa de Maduro, que se llama Cilia Flores, la vicepresidenta, la que vino al aeropuerto a Barajas. Sí, la de las maletas. Y no pisó, la de las maletas, que no pisó, Delcy Rodríguez. Estaba en un affair con uno de los ministros de entonces. Estaba el actual fiscal de Venezuela, Tarek William Saab. Estaba el presidente
del Tribunal Supremo, que es un hombre, eso no se ha visto en ningún lugar del mundo, un hombre convicto de 2 asesinatos, es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, se llama Michael Moreno, ¿no? Ese grupo que estaba en esa reunión, todo ese grupo, son candidatos para viajar a La Haya y tener que rendir cuentas de la justicia. Y Karim Khan ahí sentado con Karim ellos. Khan ahí sentado con ellos y diciéndoles por dónde van a hacer las cosas. Y no han tenido alternativa. No han tenido alternativa. Yo creo que estamos ante un reto. Sí. Ante un reto. Se está jugando mucho esa justicia, ese intento de la justicia internacional. Es una apuesta. Oye, hemos hecho este esfuerzo de civilización por tener un órgano que no sea post-conflicto, que sea preconflicto y que actúe. Bueno, vamos a ver si es verdad. En estos días, aprovechando que Carmen María nos va a hablar de ese tema, es que precisamente se fue a Ucrania. Te iba a hablar de ello. Se fue a Ucrania y advirtió de que lo que está ocurriendo allí son crímenes de guerra. Y estuvo dentro de Ucrania. Sí, y se entrevistó con Zelensky. Y está siguiendo el tema con mucho de todas maneras, es muy grato el poder tener noticias de lo que estás contando, ¿no? De que ya ese reto se va teniendo forma. Vamos a ver cómo lo seguimos, ¿no? A mí me gustaría saber cómo evoluciona todo esto, igual que con Ucrania, ¿no? Pero que quiero decir que ya es importante dar ese primer paso, ya es importante que haya ido allí a Venezuela y que haya una institución que va a estar detrás de Maduro, que se sienta un poco nervioso, como decías con la silla, pero que se sienta un poco nervioso y decir, vamos a ver por dónde, ¿no? Claro. Es importante, la evolución de ese reto va a ser muy bonita. Bueno, ahora vamos a hablar de Ucrania y de la fundación, por supuesto, pero precisamente en estos días, por eso te comentaba, te lo iba a decir, porque claro, Putin, Rusia no reconoce ningún tipo de derecho internacional, bueno, ni propio, diríamos, ¿no? Ni propio, porque los que no conocen o no reconocen, pues no, ninguno. Pero sí que, o sea, necesitamos que haya personas así, porque no vale, a los ciudadanos no nos vale que haya, la institución en defensa de no sé qué, en defensa de todo esto para las estadísticas, y para invertir grandes cantidades de dinero, que hay algunos órganos que les viene muy bien. Hago así porque hemos estado comentando también antes con Carmen por otros asuntos. Este señor, de momento, en 9 meses, ya está demostrando eficacia. Porque fíjate, 2 veces a Venezuela. Sí. Ahora está en Ucrania, muchas más cosas que habrá hecho. En Sudán ha estado, o sea, una actividad frenética, lo que no hacían los 2 fiscales anteriores, ¿no? Lo que nunca hicieron los 2 fiscales anteriores. La investigación contra Putin ya la puso en marcha. Además fue muy inteligente porque dijo, bueno, si lo hago yo solo, tengo que pedirle permiso a la sala de cuestiones preliminares y que los magistrados se reúnan y me autoricen. Yo le pido a los estados que denuncien, porque eso permitirá que yo pueda abrir la investigación automáticamente. Y 41 estados se hicieron parte y son los que están fundamentando su acción. Pero no solo el apoyar la investigación contra Putin, sino que al mismo tiempo hizo una solicitud de apoyo económico. Dice, bueno, para poder adelantar estas investigaciones necesitamos trabajo de campo, necesitamos asesorías técnicas, necesitamos muchas cosas y necesitamos recursos. Bueno, 15 estados enseguida aportaron dinero y otros tantos estados aportaron funcionarios. ¿También? Que van a ser costeados por esos estados para que las investigaciones se adelanten. O sea que algo se está moviendo. No, desde luego. Yo no sé, María José, pero yo creo que ya es importante, haga o no haga con Maduro, ya es importante que los otros estados también se sientan un poco voy a cubrir mi casa, voy a estar a merced de que me pueda pasar a mí también, ¿no? Ya es importante, aunque el reto no se llegue a conseguir del todo, es importante que sepamos que hay alguien como Karim que está dispuesto a llegar al fondo. Mira, es la primera vez que ocurre algo parecido en toda América. Claro. O sea, Maduro se está estrenando como potencial primer jefe de Estado americano que es sometido a un juicio en La Haya.
Y esto ocurre porque Venezuela es parte del Estatuto de Roma, ¿no? Cuba no lo es. Y por eso, caramba, qué pena no poder intervenir en Cuba. Ucrania tampoco lo es. Y Rusia, por supuesto que no. Pero Ucrania, por los conflictos que ha vivido el año 2008, entre el 2008 y el 2014, firmó un documento de aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por los crímenes que pudieran ocurrir en Ucrania a partir del 2015. Ah, qué interesante. Sí, crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Y eso es lo que le ha permitido acá decir, yo estoy aquí. Qué bueno. Acudir a Kiev y decir en Kiev, oiga, que aquí voy a estar yo mirando esto y usted verá qué hace, ¿no? Interesante. Entonces, porque aunque Rusia no sea parte, la responsabilidad personal es completamente ajena a lo que el Estado pueda representar. En este caso, si tú eres un asesino, estás en Rusia o estés donde estés. Claro. Y lo único que efectivamente, pues posiblemente Venezuela se dé de baja, digamos, cuanto antes para que no lo investigue, y otros países porque no les interesa, ¿no? Pero bueno, ahí será una manera más de retratarse y ya tienen... Porque ¿cuántos años lleva con esta deriva Venezuela? Todo empezó, vamos a cumplir en abril de este año, ahora mismo, vamos a cumplir 20 años, el 11 de abril cumplimos 20 años del primer hecho de sangre que ocurrió, un ataque contra una manifestación donde murieron 20 personas, 200 y pico resultaron heridas, que fue, bueno, la primera muestra de cómo el régimen se iba a expresar de manera planificada, orquestada, para producir terror en la población, miedo, persecución, tortura, detenciones ilegales, asesinatos, tratos crueles, inhumanos, violaciones, todo el corolario de ese Fíjate, crimen, 20 ¿no? años, de los cuales 18 han estado todo el tiempo que nos has dicho, 18 años. Claro, no es lo mismo si esta presión, aunque solamente fuera presión, se hubiera ejercido desde el primer minuto a 20 años después, que ya todas esas estructuras de la maldad y del mal están ya consolidadas. Claro. Eso ha permitido que incluso ellos se hayan sofisticado en el crimen, ¿no? Ellos llegó un momento, el año 2014, 2017, que se dieron cuenta de que matar gente en la calle y en las manifestaciones les era impune. Sí, y que generaba mucha alarma en la comunidad internacional. Entonces empezaron a aplicar una política sistemática y generalizada de privación de alimentos y medicinas. Eso se llama exterminio. En Venezuela hay gente que se ha muerto de hambre porque no ha tenido cómo comer, y hay gente que se ha muerto porque no ha tenido acceso a medicinas. O sea, el que no tenía el carné de la patria, ese no tenía derecho a atención médica. Y lo estamos viendo ahora en El Salvador, que lo ha dicho clarísimamente el presidente, que les deja, además lo ha dicho de una manera muy vulgar, no ha dicho sin comer, no sé, sin bocadillo o no sé qué, y que se iban a enterar. Sí, una cosa tremenda. Bueno, pues de lo que es por lo menos una buena noticia, hay alguien que vemos que está en un puesto importante y que es responsable, que es un ejemplo también para otros. Claro. Porque hay otras vías, hay manera de hacer cosas, no es lo mismo una persona que otra, por mucho que nos digan. Es una esperanza. Pues llevamos ya mucho tiempo, demasiado tiempo, no se debería haber producido nunca esa invasión, esa guerra que se queda con el nombre. A mí es que me golpea en la cabeza que digamos la guerra de Ucrania. O sea, aunque digan que el relato lo está ganando Ucrania, popularmente y en los medios de comunicación dicen la guerra de Ucrania. Tendría que ser al revés. Tendría que ser la guerra de Rusia, porque es la que lo ha generado, ¿no? Entonces, ay, Carmen, desde tu sensibilidad, ves que está pasando todo esto junto a Laura Jiménez, Lucía Llano, y dices, vamos a poner en marcha la plataforma Sporty, es el nombre. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Pues mira, la plataforma Sporty no es ni más ni menos que un producto de la pandemia. Algo bueno salió en la pandemia. Es decir, cuando estamos todos recluidos, ellas que son presidentas, Laura de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional y Lucía de los Retirados de la Guardia Civil,
Y yo pues dijimos, oye, hay que hacer algo porque no vamos a poder salir de esta sin que aunamos esfuerzos, ¿no? Entonces montamos la plataforma Sporti precisamente para dar mascarillas, medicamentos, todo aquello que faltaba, ¿no? Pusimos en marcha pues todo, más de 5.000 voluntarios. Caray. Para que a nivel nacional se pudieran cubrir todas las necesidades, ¿no? Tanto mujeres como víctimas de violencia de género que no sabían dónde salir, cómo comprar. Tenían además el agresor dentro, ¿no? A partir de ahí, y no me extiendo más con este tema, pero eso fue lo bueno. Todo lo que quieras porque es muy interesante. No, pero eso es lo bueno que salió de la pandemia, ¿no? Que nosotras tres nos pusimos en marcha y dijimos, oye, pues vamos a montar la plataforma Sporti para dar soluciones de entre nuestras tres organizaciones a los necesitados, a lo que se necesite, ¿no? Y curiosamente, pues nosotros en este tiempo hemos estado recogiendo comida y tal para gente que no, de las residencias, y llegó un momento que llega la guerra de Ucrania o la de Rusia, ¿no? Sí. Llega Putin y dije, venga, aquí la lío. Entonces nos pusimos manos a la obra a recoger todo lo que pudiéramos necesitar los refugiados, a ver cómo podíamos hacerlo, y nuestra obsesión era poder traernos a gente. Es verdad que es muy complicado traerse a gente, no es decir, oye, venga, vámonos y vamos a traernos a los pobrecitos que están allí sufriendo este acoso, ¿no? Porque sabes que nosotros nos pusimos sobre todo en marcha después de ver que eran mujeres las que había más de 250 mujeres que habían sido secuestradas, ¿no? Que la trata de blancas estaba aumentando, ¿no? Y en Polonia también, quiero decir que es la cumbre de todo esto, ¿no? Entonces dijimos, oye, vamos a hacer algo porque hay que darles la oportunidad de que salgan, hay que hacer algo, no vamos a salvar al mundo porque no lo vamos a hacer, pero sí que vamos a dar una oportunidad a unas 50 familias de que puedan venir aquí con sus niños, ¿no? Familias que ya tienen aquí amigos o que tienen familiares, para no dejarlos tampoco en un sitio diciendo... en tierra de nadie. Claro, porque al final yo entiendo que es muy difícil ser un refugiado, venir aquí sí, pero ya era que me espera, ¿no? Claro. Siempre que tienes algún acompañante pues es mucho mejor. Pues eso hicimos, estuvimos como locos buscando un medio de transporte. Y bueno, pues The Bus on Time nos dijo, venga, yo os pongo el autocar y nos vamos a ir, pues esos sanitarios, policías, guardias civiles. ¿Y os ponen el autocar entonces? Sí. Pues di varias veces el nombre de la empresa. The Bus on Time, sí, es cierto, porque la verdad es que está haciendo una buena labor, está ayudando también a José Andrés en su labor, que fue el primero que nada más enterarse fue allí él con sus cacerolas. Y están haciendo otras cosas también por Ucrania, ¿no? Y llegarle nosotros y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que va a ser nosotros solo la empresa que va a salvar a Ucrania? Y dijo en un principio que sí lo hacía. O sea, yo lo estoy muy agradecida porque The Bus on Time nos haya puesto ese autocar, ¿no? Para poder ir. Ahora estamos recogiendo, pues lógico, para la gasolina, para los gastos, porque estas personas necesitan comer en el camino, claro, que son 6 días. Claro. Son entre 5 y 6 días, ¿no? 2 de ida, 2 de vuelta, más las vueltas que tengamos que dar para ir recogiendo a las personas y poder traerlas, ¿no? Entonces algo habrá que darle. Pues Además, hay eso una estamos. serie, claro, de impedimentos. Estamos hablando de una guerra. Entonces, toda la manera de comunicarnos que utilizamos habitualmente no vale para este momento. Entonces, por supuesto, hay que ir con todos los certificados, con toda la seguridad, teniendo todo claro, pero vosotros por la parte de la gente que vais a recoger y ellos por quién les va a recoger. Pero ¿y dónde? Pero claro, tampoco se puede especificar porque sabemos que se han bombardeado cerca de la frontera por sitios donde había, dicen armas, pero bueno, sabemos que había también alimentos y material sanitario, entonces esto es fundamental. Sí, no podemos decir dónde vamos a hacer el recorrido, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros hemos contactado con un médico que lo que hace es llevar material sanitario a los hospitales y a los orfanatos, ¿no? Pero hasta el momento que lleguemos allí no podemos llamarle y decir ¿dónde te recojo? Porque ha sufrido ya varios robos y varios acosos. Entonces, vamos totalmente de tapadillo, ¿no? Porque lo vamos a anunciar a bombo y platillo, pero sí que con mucha cautela, porque las personas también las que están allí se están jugando la vida. Sí, además va a estar grabado por un programa de televisión, ¿no? Sí, vamos a ir con Telemadrid, con Madrid Directo, a ver si nos van a venir a la salida, a la llegada también, que esperemos llegar al Leganés, al Club de Fútbol Leganés, donde puedan unirse allí con las familias.
Y bueno, y en el camino iremos grabando imágenes para que puedan hacer un buen reportaje de lo que está sucediendo, ¿no? de primera mano. Alguna cosa más que vamos a hacer, que es un podcast de el diario de una guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar en el camino, las necesidades que están pasando y alguna historia que contaremos de alguna mujer que haya estado allí. Digo mujer porque nos vamos a traer mujeres y hombres, ya sabéis que o sea, mujeres y niños, porque los hombres están allí obligatoriamente, no les dejan salir. Pero bueno. Julia, no sé si tienes alguna pregunta. Qué mérito. Yo antes de entrar al plató le estaba comentando a Carmen María que me parece extraordinario, admirable. O sea, hacer un viaje con una solidaridad y una valentía, pues son más de 3.000 kilómetros de distancia que tienen que recorrer para no saber qué se van a encontrar allí. Sí. Porque hoy tenemos hay una realidad muy compleja en ese conflicto, pero bueno, la situación puede igual agravarse, o sea que implica unos riesgos sí. Que solo es asumible por personas que tengan un gran desprendimiento, ¿no? Y que estén dispuestas a manifestar esa solidaridad sí. Con gente a la que estamos viendo sufrir lo que nadie quisiera sufrir, ¿no? Yo creo que es la demostración de que una de las cosas peores que le puede pasar a un pueblo es una guerra, sí. ¿no? La verdad es que España es muy solidaria, ¿no? Dicen que España es muy solidaria. Cuando tiene que poner el pie a tierra o cuando tiene que mojarse, bueno, vale el dinero. Pero es verdad que en Acción Sporti, lo que hemos hecho en la plataforma Sporti, ha sido llamadas pues a las organizaciones que tienen mucha sensibilidad, como pueden ser la Hermandad de Auxiliares de la Guardia Civil, ¿no? Que les llamas y les dices, oye, mira, nos vamos, voy a pedir vacaciones. Vacaciones suyas. Madre mía. Fernando dijo, ¿cuándo? Que voy a pedir vacaciones. Llamas a otros de la Guardia Civil y le dices, oye, que vamos a ir, ¿te vienes? ¿Cuándo? Venga, que me pido vacaciones. Todos nos hemos pedido vacaciones. Bueno, yo no me he pedido vacaciones porque me las he pedido a mí misma. Claro. Pero quiero decir que... Es lo que tenemos los autónomos. Claro. Es que el departamento está cerca, nos consultamos sí, no tardamos mucho en darnos la solución, ¿no? Pero todos nosotros lo que hemos hecho ha sido no solo tener el tiempo para ir, sino que estamos recogiendo en Almería, en Ávila, en Valencia, en Murcia, por toda España, estamos recogiendo. De hecho, nos vamos con un autocar, pero es que tenemos como 2 trailers para poder llevar. ¿Qué me dices? ¿Y cómo vais a solucionarlo? No lo sé. Lo veréis. Paso a paso. Yo creo que lo primero es traernos esta gente y si hay que ir después otra vez, pues ya buscaremos la vida para ir, ¿no? Pero quiero decir que nos han implicado el tiempo que yo estoy trabajando, pero también estoy trabajando para ellos y mis compañeros lo mismo, ¿no? Ha sido una solidaridad increíble. Llevamos 2... José, que es el hermano de Laura, por ejemplo, que está en Protección Civil, que dijo, yo voy como sanitario. Entonces, quiero decir que nos ha sido relativamente fácil porque trabajamos con gente que de verdad se implica en esas acciones, ¿no? Que bueno, no y que es está cualificada, porque claro, pues fíjate, nos estás hablando, pues por un lado Guardia Civil, Policía, Protección Civil, quiero decir, es gente que está acostumbrada, porque puedes tener, que yo lo estaba viendo, digo, puedes tener muy buenas intenciones, pero para un viaje así, pues hay que llevar a alguien, preferiblemente si habla ucraniano, pero si no, que hable algún idioma para poder entenderse. Claro. Pero tienes que llevar a alguien que sepa desenvolverse en medio del horror. O sea, no es que a alguien le guste, pero... No, para nada. Pero que estén ya acostumbrados a vivir en situaciones límites, a aguantar el viaje, que el viaje, decimos, está muy cerca, pero... el frío que hace por ahí por el norte no lo tenemos en España. Hay unos compañeros que han ido recientemente y volvieron y nos han dicho, dice, preparaos porque es duro, ¿eh? Sí. Claro, a mí me ves a mí, no pasa nada, son 6 días, no pasa nada. Dice, no, lo que vas a ver, digo, bueno, ya vamos a... Es duro las imágenes que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a poder percibir allí. Pero bueno, yo creo que va a ser una experiencia... No solo bonita por lo que es, sino por lo que vas a hacer. Sí, porque llevamos ya como bastante tiempo de guerra, aunque si hablamos, pues no sé, de cualquier guerra que hayamos estudiado en el colegio, estas que ya no se van a estudiar, porque como han reducido mucho los años... Ya no vamos a tener esa noción. Ni eso ni otras cosas. Pero aquí estaremos para contarlas. Nada, exacto. Y entonces dices, bueno, pues si son 30 días o 35 o 40, pues no es una guerra larga. Con los medios de comunicación que tenemos estamos viendo el horror a diario, pero quizá William, no sé si es
instinto de supervivencia que tenemos los humanos o qué, pero parece como que ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a estas imágenes un poco, o sea, ya no es el mismo impacto. Yo lo estaba pensando un poco a todos estos años que hemos tenido en España, a ETA asesinando, y llegaba un momento en que, claro, es que era como todas las semanas o todos los días, yo no sé, era una cosa tremenda, entonces era otro más, ¿no? Ya debe ser como que te autoproteges porque quieres sentir, a mí me pasaba a veces que decía, como no, o sea, me siento culpable porque no me está impresionando, siento, ¿no? Porque no siento lo que está pasando de la manera que debería sentirlo, ¿no? Sí. ¿No crees que nos hemos adecuado ya un poco visualmente a la guerra? Es difícil sí, que el ser humano termine aceptándolo, ¿no? Ajá. Sí, se te hace cotidiano porque cuando te despiertas pones la pantalla del televisor y las noticias te van informando, pero cada mañana sientes la misma indignación, sientes el mismo horror y sientes, lamentas que a estas alturas del siglo XXI estemos viviendo algo como eso, ¿no? O sea, es un acto de barbarie, de auténtica barbarie. Putin se ha aventurado en esta historia y se ha tropezado con un pueblo con una dignidad y una fuerza y un coraje y un valor que bueno, pues en cierta medida que habíamos olvidado. Claro, se le ha atragantado, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros en la distancia, bueno, pues pasamos ese trago y tal, pero ellos allí, qué mérito, ¿no? Ha habido alguna, no es la primera vez que le pasa a los rusos esto, ¿no? También le pasó con Finlandia. Con Finlandia se atrevió en su momento y los finlandeses los echaron. Los echaron. Entonces... y le tiene ganas a Finlandia. Bueno, claro, y le sigue teniendo ganas a Finlandia. Por eso hay que estudiar para saber estas cosas, porque si no... Claro, entonces es muy difícil que en pleno siglo XXI nos acostumbremos a eso, ¿no? O sea, tenemos todas las mañanas que sentir y expresar nuestro rechazo, ¿no? Nuestro rechazo hacia eso. Y por eso actitudes como la tuya y la de tu grupo son tan meritorias, ¿no? O sea, una cosa es que lo sientas aquí, lo expreses aquí, y otra cosa es que hagas ese esfuerzo de llevarles medicinas, de llevarles alimentos y luego traer gente que viene buscando dónde refugiarse, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cuando estalla la guerra, claro, te impresiona. Las imágenes, todo te impresiona mucho y te toca, ¿no? Te llena y pasas unos días malos diciendo, oye, eso va a acabar pronto, no puede seguir, no puede ser, pero porque el ser humano niega esas imágenes y esas actitudes. Entonces, pero conforme va pasando el día, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que seguir adelante, no podemos estar constantemente lamentándonos, ¿no? Porque si no, nadie haría nada. Entonces llega un momento que el ser humano lo que hace es bloquearse mentalmente y decir, venga, están estas noticias, pero salgamos adelante. El problema es cuando no se quiere hacer nada, cuando lo sabes y cuando lo arrinconas, ¿no? Claro. Ha pasado en la pandemia muchas veces, que lo hemos arrinconado, que nos han tenido en casa, No, vamos a hacer cosas, vamos a solucionarlo, poner encima de la mesa lo que cada uno pueda hacer. Que no puedes hacer nada, a lo mejor puedes llamar a alguien por teléfono. A lo mejor le puedes decir, en la pandemia mismo yo estuve hablando con un teniente coronel de Sevilla, pues simplemente para decirle que no estaba solo. Quiero decir que todos podemos hacer algo. Otra cosa es que queramos, otra cosa es que salgamos adelante, a dar un paso adelante. Yo creo que todos podemos dar un paso adelante. No hace falta ir a Ucrania, no hace falta irse a la guerra, no hace falta, pero hay muchas cosas que se pueden hacer todos los días. Y nos bloqueamos precisamente esas imágenes para no tener que sufrir y paralizarte. Sí, y pensar, y quizá esta nos ha durado un poquito más, o nos esté durando un poco más, porque, fíjate, no pasó con todo lo de Yugoslavia, yo creo que no pasó así, porque también olvidamos, dice ahí, la guerra en Europa, bueno, vamos a ver y a repasar unos años que tampoco hay que irse muy para atrás, ¿no? Todos los horrores que se vivieron allí, Serbia, Croacia, como a día de hoy sigue habiendo cicatrices. Por cierto, esta Serbia que está tan partidaria también de Putin, que es tremendo.
pero aquí hemos visto, por lo menos, no sé vosotros, pero yo lo que he comentado así con mi círculo familiar y de amigos, es que veía mujeres que van vestidas como nosotros, Carmen, que dices, es que si te tienes que ir a otro país, no sé cómo te da tiempo, porque iban vestidas bien y la ropa se veía bien, los niños también. Caray, hay un nivel cultural muy potente, porque vemos un montón de músicos, deportistas de primer nivel, es decir, que es un país que, bueno, pues podría tener sus flaquezas democráticas a lo mejor, pero desde luego que muchas menos que las que tiene Rusia. Y los hemos visto como si fueran unos de los nuestros, ¿no? Los hemos visto muy cercanos, no solo por los 3.000 kilómetros o los que haya, depende de dónde estemos, ¿no? Sino que los vemos aquí en Europa, muy cercanos. Pero ¿nos creemos, William, que nos puede pasar a nosotros y que realmente Putin y sus aliados, porque hablamos nada más de Putin, pero hay más, pero no es el único en Rusia que quiere esto? ¿Nos damos cuenta que realmente es el sueño de quedarse con toda Europa? Bueno, yo creo que... o con el orden mundial, vamos. Mira, ha quedado patente con el giro que ha dado la Unión Europea y la OTAN, concretamente, hacia una posición cohesionada, ¿no? Una posición de firmeza, y a sabiendas de que hay diferentes escenarios, porque por un lado tienes el conflicto bélico en sí mismo, pero por otro lado tienes una guerra económica, ¿verdad? La guerra de los mercados energéticos, los problemas de Europa con el suministro de petróleo y de gas. Hay países, bueno, sin embargo, un país como Alemania, pues. Alemania, que si tú mantienes ese flujo de euros hacia Rusia, termina financiando la guerra, financiándole la guerra a Putin, ¿no? Entonces, ha habido reacciones. Hay ese conflicto bélico en sí mismo, el conflicto económico, hay un conflicto mediático. Total. Mediático. O sea, la guerra tiene un frente mediático. Muy interesante. Y durísimo, donde se está jugando con desinformación, con medias verdades, con muchas cosas. Entonces, propias de todas las guerras también. Claro, porque ahora, como parece, pero vamos, pues fíjate, la radio como se usaba pues en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, todo eso forma parte de la guerra. Ahora nos asustamos, pero es normal, porque tú tienes que dar aliento a tu tropa, a tu pueblo, y pues que el enemigo se piense que está fatal. Claro. Y en Europa tenemos toda la razón del mundo para estar preocupados. Y yo creo que el que no tome medidas, hablo de hombres de Estado, ¿no? Que no tome medidas en estas circunstancias, es un irresponsable, porque tú no sabes en qué momento estos señores desvarían mucho y en un momento dado, para tratar de darle otra dimensión al conflicto en caso de que le esté resultando mal, es capaz de extender el conflicto a otros países de Europa, ¿no? Y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, deseando todos que, bueno, se llegue a algún tipo de acuerdo y se deje de ver lo que estamos viendo, pero sí, preocupados tenemos que estar. Carmen, no sé cómo lo ves tú, que tú eres una mujer que asistes a muchos actos, que trabajas día a día, que estás en contacto con un montón de organizaciones. ¿Qué estás percibiendo? Hay mucho miedo. Lo que pasa es que también hay una irresponsabilidad en no evaluar esos daños económicos de los que decía Willy, ¿no? Porque la guerra no nos toca de cerca, claro, pero los daños económicos sí que nos van a tocar. Y aunque no estudiemos historia, estudiemos las crisis, ¿no? Que son cíclicas y que no solo le toca al país que está en guerra o al país que tiene esos conflictos, sino que les toca, en este caso, a toda Europa. No recordemos que no hemos acabado una crisis cuando nos estamos metiendo en otra. Sí. Entonces, eso no había sido lo normal hasta ahora, que estábamos acostumbradas en nuestra generación a esos ciclos, ¿no? De 10 años. Es que los 10 años se nos van a ir a unos 20 años, ¿no?
Entonces, no hay Estado que solucione ese problema, que levante un país en 20 años de crisis. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es evaluar esos daños económicos que vamos a tener, porque déjate de historias, ¿no? Exacto, muy bien, te he visto muy bien, te he visto muy bien, te he visto muy bien. Efectivamente, déjate de historias, entonces lo que tienes que ver es evaluar esos daños que van a hacer historia. Y además, fíjate, has puesto una cifra que ya ha salido en el programa hoy, que son 20 años, como 20 años lleva Venezuela, y son unos periodos de tiempo muy, muy largos para luego resurgir y más complicados. Y con un cambio generacional. Total, es cierto. Carmen, vamos a recordar que estamos en los últimos minutos, que bueno, os habéis puesto en medio de la pandemia, os pusisteis pues 3 organizaciones lideradas por mujeres, sin tonterías, si me lo permites, porque es que parece que sois de las de trabajar, que no tenéis que manifestaros mucho porque os manifestáis todos los días con vuestro trabajo y con vuestras acciones, y precisamente una de esas acciones es ir lo más cerca que se pueda de Ucrania para traer a 50 personas, ¿no? Sí. Que se van y que, por supuesto, con todas las cosas como hay que hacerlas bien hechas, es un gran esfuerzo. ¿Cómo se os puede ayudar? Pues tenemos un número de teléfono para que nos puedan hacer un Bizum, es el 609-07-7552. Ahí pues cualquier ayuda es buena, desde €1, fíjate que lo poco que pedimos, ¿no? Repite si es más, mejor, ¿eh? Repite el teléfono. 609-07-7552. Perfecto. Y ahí pues a nosotros nos permite poder movernos y poder después, cuando volvamos, poder ir otra vez. William, ¿algo que añadir? Bueno, que no es un mundo fácil el que tenemos por delante, que en Venezuela hay esperanza en que se produzca el inicio de un camino que nos lleve a la recuperación de la Venezuela libre, democrática y en paz, ¿no? Que pasa por el instrumento más civilizado con el que se ha dotado la humanidad, ¿no? Es el Estado de Derecho y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, deseando que eso llegue y que eso en nuestro conflicto nacional, pero también que lo de Ucrania de una vez por todas termine, ¿no? Sí, porque es desde luego de una tristeza y de una desolación todo lo que ya ha pasado, que es mucho y que es muy difícil de reconstruir, no ya los edificios, sino los sentimientos. Y nos hablaba hace unos días el arquitecto José Antonio Blasco Abad, pues de una ciudad desde hace más años que destruyeron los rusos, y no quisieron reconstruir ninguna de las señas de identidad de esa ciudad, sino que pusieron esas moles de edificios tan impersonales que todos tienen las mismas ventanas y todo, para que ese pueblo no tuviera su historia, ¿no? Las colmenas. Sí, exactamente. Así que, Carmen María García, gracias, enhorabuena a tus compañeras y a toda la gente que estáis en ello, y sabes que tienes estas puertas abiertas. Y bueno, y me alegra también que vaya a Telemadrid, que es la televisión pública, y que dé voz a iniciativas pues tan positivas que nos ayudan a todos a saber que igual también hay maldad, pues hay mucha bondad y gente dispuesta a hacer cosas. Muchas gracias a ti, María José. Y a William Cárdenas, que eres incansable, inasequible al desaliento, que se suele decir, y que con esa misma fuerza con la que llevas luchando desde el primer día por la libertad de Venezuela, que ojalá lo puedas ver y mira, y podamos. Yo hacía muchos años que con lo de Cuba, ¿no?, les decía, ojalá que nos podamos tomar un Cuba libre allí en Cuba. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, nos vamos allí a Venezuela a ver si se soluciona, y luego siguen cogiendo eco, porque hay que ver cómo están todos estos países. Que sí, María José, que lo lograremos en Venezuela y en Cuba. Ojalá. ¿No? Y muchas gracias por invitarme al programa y compartir con Carmen María sus experiencias y todo esto que ha sido tan interesante. Pues un abrazo a los dos, y a todos ustedes, si nos lo permiten, una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos. ¿Qué dicen los que entienden de esto? Que es divertidísimo.